Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de cómo entrenar a tu dragón porque hoy salió el tráiler, el primer avance de la versión en carne y hueso de esta película que se estrena el 13 de junio de este año. Como dejó muy pero muy en claro este avance, la versión en carne y hueso de cómo entrenar a tu dragón va a ser 100% fiel a lo que nos contó la película de 2010. De hecho, Dean DeBlois, el director de la película original, va a hacerse cargo de dirigir esta también y en un podcast publicado esta semana confirmó que casi no tocaron nada del guión original de la película a la hora de hacer esta nueva versión. Por supuesto que la pregunta es obvia. ¿Por qué es que existe esta película? Si ya tenemos una muy buena película, para algunos una obra de arte, como lo es la película animada de hace 15 años. Bueno, para explicar la existencia de cómo entrenar a tu dragón en 2025, nos tenemos que retrotraer a lo que pasó con el estreno de El Rey León en 2019. También es una película que juega a ser un live action o una película en acción real basada en un éxito histórico de la animación, siguiendo exactamente la misma historia y recreando incluso las mismas escenas. Esa versión del Rey León, dirigida por Jon Favreau, no tuvo el mismo nivel de aceptación por parte de la prensa e incluso también del público, pero generó más de $1.000 millones en la taquilla mundial, con lo cual DreamWorks no quería quedarse atrás y tener su propia reversión de una de sus películas más taquilleras y sobre todo más queridas, que es la historia de Chimuelo e Hippo. En vez de hacer una nueva entrega continuando la historia, quizás con los hijos de Hippo, lo que apostó la empresa es a rehacer la película original con actores de carne y hueso. El único que va a repetir es Gerard Butler, que va a hacerse cargo de vuelta del papel de Stoico, el padre de Hippo. Y volviendo a lo que nos mostró este tráiler, lo más divertido es que no solo se asegura de mostrarnos que va a respetar a rajatabla las escenas de la película animada, sino que si van a buscar el primer tráiler de cómo entrenar a tu dragón que salió en 2010, vamos a encontrar que está armado casi de la misma manera, con una sola diferencia clave, que es la búsqueda de plantear un tono más oscuro, intenso y quizás adulto. Si no me creen, acá les hice una comparación no entre el tráiler de cómo entrenar a tu dragón 2025 y las escenas que existen en la película de 2010, sino que es una comparación entre este tráiler y el primer avance de la película animada. Toothless, no! He's a friend! You all need to study! Here it goes! The terrible terror! It's like the size of my... En cuanto a los personajes, el único cambio fuerte que quizás podemos encontrar es la edad de Hippo, que ya no va a estar interpretado por Jay Baruchel como en la película original, sino que se va a hacer cargo Mason Thames de este rol y por lo que vemos no es tan chico como lo fue Hippo en la película animada, que de hecho para esa adaptación ya se nos había mostrado a un Hippo más grande que el original, ese personaje que viene de los libros de cómo entrenar a tu dragón, ya que en las páginas Hippo recién tiene 11 años. Y quizás hubiese sido interesante aprovechar esta nueva versión para traer elementos de los libros que no estuvieron presentes en las películas, pero eso no es lo que va a pasar, sino que va a ser una reinterpretación paso a paso de la película de 2010. Retomando lo que decía antes de cómo este tráiler muestra o quiere mostrar un tono más épico, podemos ir específicamente a este momento en donde Astrid dice la icónica frase "la guerra de nuestros padres está a punto de ser nuestra", y ahí encontramos que el tono que le va a poner Nico Parker, la actriz que se está haciendo cargo de Astrid en esta nueva versión, es un tono que busca ser más parecido a el discurso previo a una batalla que el tono que usó America Ferrara en la película original. In case you forgot, our parents' war is about to become ours. Our parents' war is about to become ours. Figure out which side you're on. Ahora, dentro de cómo se ve esta película, la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento que el diseño de producción y el vestuario están muy pero muy bien. Es una recreación muy fiel de lo que vimos en la animación y esa traducción entre lo animado y lo real puede llegar a ser complicada, pero por el lado del diseño de producción, insisto, el vestuario e incluso los peinados está funcionando muy bien. Lo que me pareció también es que hay escenas en donde la película se siente
gigante, como por ejemplo el momento de la batalla con los dragones, el encuentro con Muerte Roja, ese dragón gigante que es protagonista del final de la primera película, la secuencia con los barcos y el ejército de Stoico, pero después hay momentos en donde la película de repente se siente más barata, más chiquita, más una película hecha para televisión, y son todos los momentos que tienen que ver con la fosa de entrenamiento de caza de dragones, en donde tenemos una iluminación muy particular que nos hace perder un poco la mística de la película y la acerca mucho más a una original de Nickelodeon que a un lanzamiento en cines. Al tener actores de carne y hueso interpretando estos personajes, quizás la única ventaja que tiene el live action por sobre la animación, y esto es algo para debatir muchísimo también, es que se puede generar un poco de emoción más intensa en las miradas entre ambos personajes y en el ida y vuelta de distintos diálogos, o por lo menos es más fácil generar emoción a partir de la interacción de dos humanos. Y eso se notó bien llevado a cabo en este momento en donde tenemos el enfrentamiento entre Hippo y Stoico, hablando sobre cómo los dragones mataron a tantos de los vikingos y cómo los vikingos también mataron a muchísimas, pero muchísimas de estas criaturas. Así como digo esto, también se nota mucho que en esta nueva versión se pierde algo, que es algo que se pierde en prácticamente todas las versiones live action de películas animadas, que tiene que ver con la expresión de los personajes que no son humanos. Pasó mucho en El Rey León, pasó en El Libro de la Selva, hasta cierto punto sucedió con la película de Pokémon, aunque creo que esa es la traducción más interesante que se hizo de una criatura diseñada y pensada en animación y pasado a una también animación igual, porque es animación en 3D, en CGI, pero es una animación con una búsqueda hiperrealista, y creo que ahí las expresiones de esas criaturas funcionaron bastante bien, y es lo mismo que encuentro en las expresiones de Chimuelo en este primer tráiler. Él está muy bien, sus ojos expresan cosas porque está dentro de una búsqueda caricaturesca o la base es de dibujo animado, pero cuando vamos a otros de los dragones que aparecen en el tráiler, si bien su diseño es súper efectivo y se siente como que son criaturas reales y tangibles, la comparación en la expresión que pueden tener sus contrapartes animadas creo que es muy fuerte. Se puede ver en Tormenta y se puede ver en El Pequeño Terror del final del tráiler, cuya versión animada es espectacular y solo con los ojos dicen mil cosas, y en la versión, entre comillas, live action, el diseño se nota que está muy bien y es muy cuidado, pero sus expresiones se perdieron por completo. Y por cierto, este diseño del terror en realidad es el diseño original de Chimuelo en los libros, por si no lo sabían. Sé que este video terminó siendo algo menos plano a plano, pero porque me pareció mucho más efectivo hablar sobre las posibles diferencias o las posibles justificaciones que tiene de existir esta película, más allá de mencionar cuáles son los planos iguales que el tráiler muestra respecto a la película animada, porque prácticamente son todos. Hoy ya en redes sociales vi que la discusión corre por el lado de tienen que acertar sí o sí en la escena del primer vuelo. Si esa escena te puede generar la misma emoción que te generó cuando la viste por primera vez en la película animada, esta película puede sobrevivir. Y yo digo, sí, claramente, la escena del primer vuelo entre Hippo y Chimuelo, una vez que Hippo puede arreglarle esa ala y hay como una relación de simbiosis entre ambos, es hermosa, pero sigue estando ahí, sigue estando en la película de 2010. Y a lo que tendría que apuntar esta versión es incluso a superar ese momento de alguna manera. Yo entiendo 100% por qué esta película se hace, porque está apuntando a la nostalgia de la gente que creció durante los 2010 viendo esta trilogía y generando una relación muy linda con los personajes. Y por eso es que también sé que por más que en este momento estemos como diciendo, pero es la misma película, no sé para qué se hace, cuál es la justificación, la nostalgia es un sentimiento muy muy fuerte, ya lo dijo Don Draper, y en el momento en que se estrene esta película va a ser un éxito y mucha gente va a estar emocionada por ver esta nueva versión. A mí lo que me pasa es que también siento que esta película de alguna manera viene a reforzar un concepto que es sumamente erróneo, que es que la animación como medio no es tan poderosa como ver a actores y actrices reales interpretar a estos personajes. La animación no es un género, es un medio para contar una historia y puede ser tan potente como cualquier película hecha en carne y hueso. Entonces, rehacer una película que terminó siendo tan potente y recrearla escena a escena, pero con personas, encima viniendo del mismo estudio que generó esta historia en animación hace 15 años, es un poquito un
un golpe al prestigio que puede estar construyendo la animación en estos últimos años. Pero me cuentan ustedes qué sintieron con este tráiler, si están de acuerdo con lo que estuve diciendo y si piensan también completamente diferente, me gustaría escucharlos. Gracias por llegar a esta parte del video y muchas gracias a todos los que se estuvieron suscribiendo a partir de estos análisis de trailers. A mí me encanta hablar sobre avances, qué es lo que busca cada uno de estos adelantos de películas que se vienen. Y estamos muy cerca de los 450.000 suscriptores, así que si me regalás una suscripción te lo voy a agradecer muchísimo. Decime acá en los comentarios soy nuevo o soy nueva y te vamos a estar dando la bienvenida a cámara en mano. Sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.